CardioScience presenta el quinto módulo del curso de electrocardiografía poligráfica deductiva denominado cardiopatía isquémica. Como en todos los módulos, iniciaremos con un repaso de lo fundamental del tema y posteriormente ampliaremos y desarrollaremos el tema génesis de las alteraciones electrocardiográficas en cardiopatía isquémica, donde describiremos básicamente los canales electroquímicos, los gradientes transmembrana y veremos cuál es la importancia del potencial de acción transmembrana. Posteriormente, anatomía y fisiología relacionada con la circulación coronaria y el miocardio, un taller de electrocardiografía en cardiopatía isquémica y finalmente el tema de infarto al miocardio. Con la finalidad de complementar el capítulo 5 de nuestro curso de electrocardiografía, elaboré para ustedes el presente resumen de lo que considero los puntos esenciales del infarto agudo al miocardio, su manejo y su fisiopatología. Se entiende por isquemia miocárdica la falta de irrigación normal de alguna zona del miocardio, debido en general a aterosclerosis coronaria. Si es lo suficientemente severa y duradera, más de 30 a 60 minutos, conduce a necrosis del tejido, lo cual es infarto miocárdico. Las arterias coronarias tienen, como todas las arterias del cuerpo, una túnica interna, una pared media muscular y una pared externa o adventicia. Entre la capa endotelial y la elástica, o sea, en la región subendotelial, se acumula debido al estrés que genera la sangre y a los factores de riesgo como la hiperlipidemia o la diabetes, componentes grasos que producen un proceso inflamatorio crónico. El colesterol es un componente muy importante para la estructura celular, pero en exceso se deposita en la parte subendotelial y esto genera un proceso inflamatorio que se denomina ateroesclerosis, enfermedad responsable de la muerte cardiovascular por oclusión de las arterias y trombosis de las arterias, que a nivel cardíaco produce las síndromes coronarios agudos como el infarto o la angina inestable, a nivel cerebral el stroke o la isquemia cerebral transitoria, y a nivel de los miembros inferiores la obstrucción de la circulación y la isquemia crítica con amputación de miembros. Este proceso inflamatorio crónico está determinado por la infiltración grasa que origina activación de monocitos macrófagos, que son glóbulos blancos, activación del sistema plaquetario, activación de las células musculares que crecen y sustancias como metaloproteínas de matriz que producen una lesión mayor sobre el endotelio celular y son proinflamatorias, procoagulantes y generan la ateroesclerosis, que es un proceso de lesión mecánica, inflamación, reparación y cicatrización desequilibrada por factores de riesgo. Este proceso tiene lugar en un territorio muy delicado y por lo tanto sus consecuencias sistémicas son muy importantes. Los personajes son el endotelio, el colesterol, las plaquetas, la trombina, los leucocitos, los macrófagos específicamente y factor tisular. Este es un corte histopatológico de una arteria normal y se agrega otro en el cual existe placas de aterosclerosis que obstruyen el flujo de sangre. El daño endotelial es donde se engendran las placas aterosclerosas. Esto genera un incremento del LDL, que es el colesterol de baja densidad,
que se deposita en el subendotelio y que va a generar atracción leucocitaria y depósito de capas plaquetarias que generan una placa de lípidos llamadas células espumosas que tienen la capacidad de producir un proceso inflamatorio, una placa vulnerable o una placa estable, dependiendo del grosor de la cúpula de la placa. El engrosamiento intimal es la primera fase de la aterosclerosis. Le sigue el xantoma intimal, el engrosamiento íntimo ya patológico, donde se agregan las células espumosas y el proceso inflamatorio crónico. Finalmente, el resultado es que va a haber un incremento de la resistencia al paso del flujo sanguíneo e incremento del gradiente intravascular de la presión inicial sobre la presión final, que va a traer como resultado una disminución del flujo coronario a una zona del corazón. Cuando la estenosis coronaria es mayor del 75%, esto genera cambios hemodinámicos muy significantes, sobre todo para la entrega de oxígeno en las porciones distales de las arterias coronarias. Existe, a pesar de eso, un remodelado inicial de la arteria con la finalidad de compensar la oclusión aterosclerosa, aumentando el lumen para que no decaiga el flujo sanguíneo. Pero cuando se rebasa esta remodelación positiva de las arterias coronarias, sobreviene isquemia miocárdica. Esta sería la historia natural de la placa vulnerable. Después del daño endotelial, hay un daño mecánico, inflamatorio, se deposita el colesterol subendotelial y hay una ruptura de la placa de la cúpula que hace contacto con el factor tisular con la sangre, y esto genera un trombo oclusivo arterial con un gran contenido de plaquetas, de fibrina, de trombina y de glóbulos rojos, que llega a una obstrucción total o parcial importante en consecuencias sistémicas. El trombo también puede ser un trombo incompleto que haga un periodo de isquemia no tan significativo, se organice y cicatrice, o sea, se repare y genere una placa estable, o que persista y que genere isquemia, mayor vulnerabilidad en el sitio donde originalmente se rompió esta placa aterosclerosa. Este es el fundamento fisiopatológico del infarto agudo del miocardio, en donde participan diferentes componentes que ya he descrito, y es la capa que envuelve a la placa aterosclerosa, la capa más externa, la que hasta ahora se le ha dado mucha importancia en el origen de la fisiopatología de las placas vulnerables, aunque en la pared vascular existe un proceso inflamatorio muy importante que es realmente el motivo de los infartos cerebrales, cardíacos o de miembros inferiores. Es la ruptura de la placa secundaria a inflamación, así como a factores mecánicos y a factores hematológicos que pueden generar la formación de trombos oclusivos. Por lo tanto, la ruptura de la placa, ya sea por erosión de la cúpula, genera la formación de trombos y embolización y da el panorama clínico de la cardiopatía isquémica, que es la angina inestable, y el infarto al miocardio con elevación del ST y el infarto al miocardio sin elevación del ST, lo cual depende si el trombo es totalmente oclusivo o no lo es. En este gráfico se representa la historia natural de la placa vulnerable. Pueden ver en la parte más superior el porcentaje de estenosis arterial coronaria. Las del lado derecho son más oclusivas, y en amarillo la frecuencia en que se presentan las placas en el infarto agudo del miocardio. Esta primera parte nos habla de que el infarto agudo del miocardio es más frecuente en personas con placas aterosclerosas no tan obstructivas. Son placas laminares que sufren fisuras y exponen su núcleo
ateroescleroso a el torrente circulatorio, se estimula los factores de coagulación, las plaquetas, y se ocluye en hombres hasta en un 80% de los casos es el mecanismo responsable, en mujeres hasta el 55% de los casos. De ahí que las placas ateroesclerosas obstructivas significantes son menos la causa del infarto agudo del miocardio que las placas vulnerables secundarias a inflamación, secundarias a factores de riesgo. Vean aquí, esto es un corte histopatológico de una arteria con una placa estable, con una corteza gruesa que separa el torrente sanguíneo de la placa, del núcleo lipídico. Cuando se rompe esta corteza, se expone el núcleo y se producen los factores de coagulación con la formación de trombos intraarteriales oclusivos o semioclusivos y embolizaciones distales que van a generar las diferentes manifestaciones clínicas de la isquemia miocárdica aguda y crónica en el caso de obstrucciones estables. Las arterias coronarias son la primera rama de la aorta que genera los infartos del miocardio y los síndromes isquémicos crónicos y agudos, dependiendo de la estabilidad de la placa. Como hemos visto, una placa ateroesclerosa que se rompe forma un trombo y ese trombo es secundario a la exposición del núcleo lipídico que pone en contacto el factor tisular con el riego sanguíneo intravascular. El trombo intravascular se propaga a través de una arteria coronaria y genera oclusión total o parcial de la arteria. Es pues la fisiopatología del infarto agudo al miocardio la ruptura de la placa vulnerable que depende del grosor de la corteza y de los procesos inflamatorios que estén afectando a esta arteria. Lo hemos podido valorar por diferentes mecanismos. En este caso, vean ustedes la imagen de una placa ateroesclerosa de una arteria coronaria por ultrasonido intravascular. Vean cómo la referencia proximal es una arteria prácticamente normal y en el lado derecho ven ustedes en el lumen, además de la guía de ultrasonido intravascular, alrededor de esta guía, cómo las placas ateroesclerosas están ulceradas en un paciente con angina inestable. La estabilidad de las placas depende principalmente de los factores del riesgo coronarios, principalmente la genética, que es un factor no modificable. Los factores de tipo modificable pueden ser el control de diabetes mellitus, de hipertensión arterial, del estilo de vida, del tabaquismo y muchos otros que se han venido dando conforme ha pasado el tiempo y se ha identificado su relación con la inflamación arterial y la provocación de la ruptura de la corteza. El resultado final de una oclusión arterial coronaria es una zona hipoperfundida de alto riesgo que genera necrosis del tejido, que es la zona infartada. Alrededor de este tejido encontramos una zona de alto riesgo que puede salvarse si se atiende a tiempo. Ejemplificar cómo el endotelio vascular es invadido por leucocitos que atraviesan el endotelio hacia el subendotelio con la finalidad de arrasar a los lípidos LDL y se transforman en células espumosas que se depositan en el interior de las paredes, generan la inflamación y finalmente la ruptura de la pared con exposición del tejido y la formación de trombos a partir de la agregación plaquetaria y el infarto agudo al miocardio. Es muy importante platicar acerca de la composición del trombo. El trombo va a depender su composición del tiempo en que está ocurriendo estos eventos oclusivos a nivel de las arterias coronarias. Originalmente, la concentración de plaquetas en la fase aguda
de un infarto al miocardio con elevación del ST es muy grande, pero principalmente de fibrina. La fibrina es la que va a estabilizar al trombo en las primeras fases de su formación, atrapando a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, a las plaquetas, y en los estudios realizados en pacientes con infarto agudo al miocardio, en los cuales se ha extraído los trombos y se han analizado, se ha encontrado que gran cantidad de su contenido es fibrina, plaquetas, células rojas, colesterol y células blancas. Pero principalmente la fibrina. La fibrina, de acuerdo al tiempo de evolución del trombo, va a aumentar. Y esto tiene consecuencias porque de 6 a 12 horas ya tenemos a un trombo muy bien organizado, con una red de fibrina muy condensada, y va a ser muy difícil que un trombolítico deshaga, desbarate ese trombo. De ahí que el tiempo, ya sea porque el tejido ha muerto o porque el trombo es muy denso, el tiempo de tratamiento en el infarto agudo del miocardio es importantísimo. Les recuerdo que el problema de isquemia por obstrucción de una arteria coronaria es un problema parcelar, en donde hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. En el caso de una obstrucción coronaria, básicamente el problema es de aporte. Este imbalance en la demanda de oxígeno va a generar la cardiopatía isquémica, ya que no va a llegar suficiente oxígeno para la formación junto con glucosa de ATP, y esto se va a ver reflejado electrocardiográficamente como una elevación del segmento ST. Las consecuencias, entonces, de una obstrucción coronaria son básicamente una zona inmediata de necrosis a nivel subendocardio, que es el tejido que más sufre porque la presión de perfusión es menor y porque se ve comprimida por la tensión de la pared dentro del ventrículo. La porción parietal quedaría como una zona de penumbra, pero puede evolucionar a un infarto transmural. Entonces, el accidente de placa del que hemos platicado, en donde se rompe la placa, va a dar como resultado, si la oclusión es total y no hay circulación colateral, un infarto transmural en todo el espesor de la pared miocárdica, y la necrosis en estos casos es debida a un accidente de placa. Esto es, se rompe la corteza, se expone el núcleo lipídico y se forma el trombo, la obstrucción, y parcelarmente existe necrosis. La secuencia de eventos sería que en caso de isquemia prolongada disminuye el ATP, disminuye el potasio intracelular, aumenta el sodio intracelular, lo cual genera alteraciones de el potencial transmembrana y genera arritmias. También va a haber una disminución en el pH, va a haber daño de la cromatina, aumento del calcio intracelular, alteración en las lipasas, proteasas y muerte celular que puede preceder a la arritmia o generar la arritmia y manifestarse un infarto como muerte súbita, antes de que el tejido incluso haya tenido una necrosis anatomopatológica bien establecida. Al existir isquemia, 1 o 2 minutos después, por disminución del ATP, cesa la contractilidad miocárdica. A los 10 minutos hay edema celular con disminución del potencial transmembrana y riesgos de arritmias, como les he comentado. A los 20 minutos hay un daño irreversible de la función celular y de su vida. A las 3 horas hay una ondulación miofibrilar y de 4 a 12 horas hemorragia, edema
infiltración de polimorfonucleares, de 18 a 24 horas, necrosis cualicoactiva. 2 a 4 días después se complementa la necrosis y a través de monocitos se limpia la zona. 5 a 7 días hay tejido blando, reabsorción de tejido por macrófagos y además existe infiltración de colágena tipo 1, tipo 5, inicia la fibrosis y a la 7ª semana hay fibrosis y cicatrización completa. Se dice que un infarto bien cicatrizado tarda aproximadamente 28 días. Vean ustedes los dos marcadores clínicos de la isquemia. Es la magnitud de la isquemia y la duración de la isquemia. La duración, de eso va a depender la sintomatología. Un periodo isquémico que dure más de 1 hora es un infarto. Un periodo isquémico que dure menos de 30 minutos puede considerarse angina, angina inestable. La magnitud de la isquemia, si es una isquemia severa, total, por oclusión de un vaso, pues finalmente va a llegar a infarto al miocardio, si el vaso es de gran tamaño y significativo para la irrigación de una zona del tejido. La secuencia fisiopatológica después de la ruptura de la placa es la presencia de cambios bioquímicos que se agregan cambios estructurales celulares, disfunción diastólica, disfunción sistólica, cambios electrocardiográficos del ST y de la onda T, manifestaciones clínicas como dolor, o sea la angina, y finalmente necrosis del tejido que sería el infarto agudo del miocardio. Los cambios bioquímicos inmediatos ante la obstrucción coronaria es un aumento de la glucólisis anaeróbica, aumento del ácido láctico, de los hidrogeniones y del sodio con disminución del ATP y aumento del pool de calcio intracelular. Todo esto produce disfunción diastólica, sistólica y alteraciones del STT, con aumento de la contractura del músculo y falta de desacoplamiento de las proteínas contráctiles. Al minuto 23 de esta condición, el daño se considera irreversible y después de 1 hora, por disminución tan importante del ATP, incremento importante del calcio intracelular, principalmente en el citosol y a nivel intramitocondrial, la célula presentará necrosis irreversible. Estos serían entonces los eventos fisiológicos que tiene que recordar, consecuencia de la obstrucción en la perfusión coronaria y sus manifestaciones clínicas, bioquímicas y electrocardiográficas. Los síndromes coronarios agudos pertenecen a una variante de los síntomas de la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica puede originar angina estable, que es dolor en el pecho al caminar, miocardiopatía dilatada, que es el corazón que se dilata por daño arterial a largo plazo, o la muerte súbita por una arritmia. Pero los síndromes coronarios agudos son básicamente la angina inestable y el infarto agudo al miocardio con y sin elevación del ST. Y son la principal causa de muerte a nivel local y a nivel mundial. Y es el electrocardiograma, el método de poder diferenciar en si el paciente tiene angina inestable o infarto del miocardio. Es muy diferente la fisiopatología de la angina inestable. ¿Qué es lo que pasa? Vean ustedes, esta es una lesión, es un estudio post-mortem de arterias coronarias donde se demuestra la placa aterosclerosa por debajo del endotelio vascular. Y posteriormente esta placa se rompe
y expone su material, que es trombogénico, lo cual ocluye la luz de las arterias coronarias, y esto produce que no llegue suficiente sangre al tejido y se muere. Eso es un infarto. Vean ustedes, esta es una demostración anatomopatológica donde se demuestra el acúmulo de grasa, colesterol subendotelial y la corteza, y cómo la corteza en azul se puede romper y puede generar exposición del material del núcleo lipídico y la generación, en este último caso, de un trombo en rojo, como C, en la luz arterial. En esta diapositiva se ve cómo la placa se rompe, se expone y genera la formación de un trombo rico en plaquetas, rojo, que ocluye la luz arterial y produce disminución del flujo a nivel distal. Por lo tanto, el síndrome coronario agudo se basa principalmente en la aparición de dolor en el pecho, se llama angina, que quiere decir en latín angustia. El diagnóstico básicamente se hace por el dolor, y de ahí tenemos que tomar un electrocardiograma para definir si el paciente tiene una elevación del ST o no hay elevación del ST. Si tiene elevación del ST, estamos ante un infarto agudo al miocardio con oclusión total de la arteria coronaria, porque se rompió la corteza de la placa y se expuso. En caso de que no haya elevación del ST, tenemos que definir si es un infarto sin elevación del ST o es angina inestable. Esto lo hacemos a través de las enzimas cardíacas. Si la troponina está elevada, hay mionecrosis, o sea, es infarto sin elevación del ST. Y si la troponina no está elevada, no hay infarto y se llama angina inestable. De ahí que la fisiopatología del infarto agudo al miocardio con elevación del ST es oclusión total. Sin elevación del ST y angina inestable es oclusión parcial de la luz arterial. Y si hay mionecrosis, está elevada la troponina. Y si no lo hay, la troponina es normal. Y dependiendo de eso es el tratamiento del paciente con Zika, ya que si tiene elevación del ST, el tratamiento es con trombolítico. Las enzimas cardíacas son proteínas que se encuentran localizadas en el interior de los miocitos. Básicamente la troponina es una proteína moduladora asociada a actina y miosina, igual la creatinfosfoquinasa y el resto de las proteínas que se utilizan para el diagnóstico de necrosis o daño celular están en el interior de la célula cardíaca. Si la célula cardíaca sufre un infarto, se rompe, estas enzimas se liberan a la sangre y uno detecta niveles elevados de troponina en sangre, lo cual habla de que hay un infarto al miocardio que puede ser pequeño y puede estar asociado o no a elevación del ST. Ahora noten ustedes qué importante es el electrocardiograma para definir el tratamiento del síndrome coronario agudo. Si en el electrocardiograma se detecta que hay elevación del ST, el tratamiento es trombolítico o una angioplastía primaria, o sea, tratar de destapar la arteria lo antes posible. Pero el uso de trombolítico en estos casos es indispensable y depende del electrocardiograma y encontrar elevación del ST. En caso de angina inestable o infarto sin elevación del ST, el tratamiento es diferente. No se da trombolítico, se dan antiplaquetarios, antiisquémicos y anticoagulantes. De ahí la importancia del electrocardiograma en el síndrome coronario agudo para la detección y el tratamiento. Vean ustedes las consecuencias de un infarto agudo al miocardio. En la zona amarilla
ocurrió un infarto agudo al miocardio que parece que no generó daño importante. Pero pasando un tiempo se ve cómo se dilata esta zona, se adelgaza y se produce un aneurisma ventricular que puede o no asociarse a trombosis intracavitaria. El análisis de esta diapositiva es muy interesante. Hay 6 categorías de manifestaciones en una enfermedad coronaria a largo plazo. Si se fijan, la ruptura de la placa puede generar oclusión total o subtotal, como hemos visto, y si hay elevación del ST con infarto al miocardio, la posibilidad de muerte e insuficiencia cardíaca es alta, pero también la posibilidad de muerte en el caso de no elevación del ST es alta. El infarto puede no presentarse a pesar de una oclusión total debido a que hay circulación colateral, o sea, que otra arteria le mande sangre a la que está ocluida totalmente. Es el caso del paciente de la categoría 3. En el caso de una oclusión subtotal, el paciente asintomático, bueno, pues puede tener circulación colateral también de otra arteria que esté surtiendo esa zona y por eso no tiene síntomas. Pero si tiene síntomas y tiene alteraciones de el ST con elevación de troponina, estamos hablando de un infarto al miocardio sin elevación del ST y sería candidato a una cateterismo y angioplastía. Y el paciente que tiene solamente angina sin cambios de la troponina, pues se llama angina inestable, que sería el 5, y este paciente también se tiene que llevar a cateterismo, si los estudios así lo consideran. Sería un paciente de alto riesgo también de mortalidad en menor proporción que si las troponinas están elevadas. Este es el perfil del paciente con SICA, con elevación, sin elevación del ST. El diagnóstico clave está en el dolor. El dolor del corazón es una opresión en el pecho cuando la gente camina o termina por comer, como se demuestra en este cuadro del Dr. Netter. La fisiopatología es que la isquemia genera elevación de adenosina, bradicidina y sustancias que activan los receptores quimiosensibles que llevan esta información al quinto ganglio simpático superior y este al tálamo. Y si recuerdan ustedes, estas son las vías de acceso de los nervios somáticos de la piel, del músculo, de T2, T3, T4, los dermatomas que van al brazo y por eso se refleja el dolor del corazón típicamente en esta zona, aunque ocasionalmente el dolor de la angina de pecho puede estar a nivel del estómago, en el epigastrio o incluso en la espalda. Quisiera insistir en las diferentes presentaciones clínicas y su correlación electrocardiográfica en el infarto agudo al miocardio y en la cardiopatía isquémica. Podemos encontrar isquemia subendocárdica sin infarto y esto se verá como una depresión del ST o inversión de la onda T. Esto se llama lesión subendocárdica. También podemos tener un infarto sin onda Q, o sea, sin necrosis y sin elevación del ST. Este infarto se detecta por elevación enzimática en la sangre. Hay depresión del ST, incluso inversión del ST, pero no hay onda Q, muy similar a la imagen que les acabo de presentar. Otra forma de presentación es que haya isquemia transmural sin infarto, en donde hay un periodo en el que existe mala circulación coronaria y de pronto se corrige. Esto sería el caso de la angina de Prinzmetal, en donde se eleva el ST por espasmo coronario, o en el síndrome de Takotsubo, en donde posterior a la elevación del ST puede quedar ondas T negativas como manifestación de isquemia.
Y finalmente, el infarto al miocardio transmural, que se ve como una elevación sostenida del segmento ST y la posterior formación de ondas Q con test negativas. Por lo tanto, la clasificación de los síndromes coronarios agudos depende de las manifestaciones clínicas y de la presencia o no de elevación del ST. Si hay elevación del ST, es un infarto agudo con elevación del ST transmural y hay que trombolizar. Si no hay cambios electrocardiogramas de elevación del ST, es angina inestable. Si está elevada las enzimas, es un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Una de las informaciones importantes que tienen que recordar es que el sistema simpático sigue el mismo camino que la vía sensorial de diferentes partes de la piel, músculos y huesos de los dermatomas T2, T3 y T4. De ahí que el dolor del corazón cuando hay isquemia se refleja en estas zonas, en el brazo, en el pecho. La isquemia se refleja como dolor en el pecho y en el brazo porque sigue las mismas vías excitatorias de este sistema que baja por los mismos ganglios simpáticos. ¿Cuáles son las complicaciones de un infarto agudo al miocardio? Pues una de ellas es la arritmia cardíaca, la cual se puede detectar a través de monitores y electrocardiografía. También la pericarditis, que es la inflamación de la pared que rodea al corazón, la membrana, que da una miopericarditis y también se puede detectar a través de un electrocardiograma. El infarto que progresa hacia el ventrículo derecho también se puede detectar con el electrocardiograma y a veces la expansión de un aneurisma. El fallo cardíaco, el daño mecánico o la falta de contracción mecánica es otra de las complicaciones. La extensión de la isquemia miocárdica se puede detectar por un electrocardiograma. Entonces, gran parte de las complicaciones de un infarto pueden ser seguidas con electrocardiografía para detectarlas. De ahí la importancia del conocimiento de esta herramienta diagnóstica que vamos a intentar aprender. El diagnóstico de cardiopatía isquémica, en especial de infarto agudo del miocardio, causa principal de muerte en nuestro medio, se fundamenta en tres pilares: el cuadro clínico, el electrocardiograma y los marcadores bioquímicos, básicamente las enzimas cardíacas. Puesto que el tratamiento es más eficaz en cuanto más precoz sea el diagnóstico, es el electrocardiograma la herramienta clave para un diagnóstico en la fase más aguda del infarto y así no demorar el tratamiento y extremar las medidas de vigilancia y monitorización. El objetivo principal del tratamiento es restablecer cuanto antes el flujo de la arteria ocluida para minimizar el tamaño del infarto. Una característica exclusiva de una sencilla prueba como el electrocardiograma, que es identificar la elevación o no del segmento de ST, va a beneficiar el tratamiento en aquellos pacientes para realizar angioplastia primaria o fibrinólisis. A la elevación o depresión del segmento ST, electrocardiográficamente le denominamos lesión. La elevación del segmento ST y del punto J se llama lesión subepicárdica y es sinónimo de un infarto agudo al miocardio, con un máximo de alteración del flujo sanguíneo. Aquí se ve en un monitor la elevación del punto J y del ST
que en ese momento nos está hablando de una falta significante de sangre en el territorio miocárdico. La lesión subendocárdica es la depresión del punto J y del segmento ST. Puede haber un infarto, pero este infarto no es transmural y es un infarto que no se trata igual, que puede tratarse de otra manera y el diagnóstico es enzimático principalmente. Vean ustedes esta depresión del segmento ST y analicen cómo la línea isoeléctrica se encuentra antes de P, se continúa en el PR y es el nivel que tenemos que tomar para hacer las mediciones de la elevación o depresión del segmento ST, como vemos en esta diapositiva. Hay elevación del punto J y del ST. En este caso solo hay ondas T negativas y el punto J y el ST se mantienen isoeléctricos. En este caso hay depresión del ST y lesión subendocárdica. En la fase precoz de un infarto agudo puede existir ondas T muy positivas que se denominan T hiperagudas o isquemia subendocárdica. Analicen cómo se debe medir el punto J y el ST a partir de una línea de base isoeléctrica. El punto J es la unión entre el QRS y el segmento ST. Y la elevación del ST es una elevación ascendente en este caso. Vean cómo la onda T sigue al ST hacia la parte superior y se vuelve una onda monofásica. ¿Cómo evoluciona un infarto agudo al miocardio? En la fase aguda, la elevación del ST dura 48 horas, unido a esta onda T positiva que forma la onda monofásica. Un infarto subagudo es aquel que tiene más de 48 horas a un mes y hay una regresión del segmento ST a la normalidad y la onda T se vuelve negativa y a esto se denomina fase isquémica del infarto agudo al miocardio para finalmente terminar con una onda Q. Vean ustedes la evolución de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST en D2, D3 y ABF y por lo tanto en la cara inferior. En el primer panel el electro es normal, posteriormente viene la fase de infarto agudo con elevación importante del ST, hay depresión del ST progresiva con inversión de la onda T y formación de la onda Q, para que finalmente quede una onda Q de necrosis y una onda T que puede persistir negativa o regresar a lo normal. La presencia de una onda Q del 25% de la R o una onda QS nos habla de infarto antiguo al miocardio o cicatriz. Gracias al electrocardiograma podemos determinar la zona del corazón donde está ocurriendo mala circulación, o sea, dónde está ocurriendo el infarto agudo al miocardio. Si se encuentra las alteraciones que hemos mencionado en B1, B2 y B3, es el tabique interventricular, B4 es la punta del corazón, B5 y B6 ven la cara lateral baja del ventrículo izquierdo, D1 y ABL ven la cara lateral alta del ventrículo izquierdo y D2, D3 y ABF son las derivaciones que ven la cara inferior del corazón. Esto tiene relación con las arterias coronarias que están dañadas. La cara inferior es irrigada en un 80% por la coronaria derecha, la cara lateral alta por la arteria coronaria circunfleja y el resto del corazón por la arteria descendente anterior, y hay una correlación anatómica y electrocardiográfica. En este electrocardiograma, en los paneles superiores, se ven las diferentes derivaciones y hay elevación del segmento ST y del punto J en D2, D3 y ABF, lo cual nos habla de un infarto en la cara inferior. Una vez que pasa el tiempo, aparece onda Q y la onda T se invierte. Otro ejemplo más
elevación del ST y del punto J en D2, D3 y ABF, con imagen en espejo con lesión subendocárdica en B1, B2 y B3. Infarto inferior agudo con elevación del ST en D2, D3 y ABF, con cambios recíprocos en otras caras. Vean ustedes como aquí se ven ejemplos de infartos en la cara inferior, en D2, D3 y ABF, elevación del segmento ST, y un ejemplo de un infarto en la cara lateral alta con elevación del ST en D1 y ABL, y en el tabique interventricular por elevación del punto J y del ST en B1, B2 y B3. Esta es una imagen original de nuestro curso de electrocardiografía deductiva poligráfica, en donde se trata de explicar los mecanismos por los cuales hay una onda Q como consecuencia de necrosis de la pared miocárdica, y habla de una cicatriz antigua. Esta debe ser mayor del 25% de la onda R y mayor de 0.4 milisegundos. Tratamiento del infarto agudo del miocardio. En la línea del tiempo, es hasta 1967, gracias al doctor Favaloro, que se inicia el tratamiento quirúrgico del paciente con cardiopatía isquémica. Previamente solo existían los nitritos o la nitroglicerina para el tratamiento de la mala circulación coronaria. Y el doctor Grutzin, en 1971, patentó la angioplastía coronaria transluminal percutánea, con la cual se lograba la reperfusión de las arterias coronarias sin cirugía. La clasificación funcional de la obstrucción coronaria va a depender del grado de obstrucción de las arterias coronarias epicárdicas. Entre mayor sea la obstrucción de la arteria coronaria, a pesar de que existe un mecanismo de vasodilatación que disminuye la resistencia de los vasos arteriolares, el flujo, aquí representado en rojo, el volumen de sangre, pues va a disminuir a partir principalmente del 60% de obstrucción de las arterias coronarias implicadas. De ahí que la lesión crítica coronaria se considera a partir de este límite. 60% de obstrucción llega a ser ya una obstrucción o una lesión obstructiva. Previamente es una lesión intermedia, y menos de 40% de obstrucción epicárdica será una lesión suboclusiva. En base a eso, el tratamiento racional de la obstrucción coronaria va a ser médico en casos de lesión subobstructiva o mecánico, ya sea con cirugía o con angioplastía coronaria, si la lesión es intermedia o es una lesión obstructiva, ya que se compromete el volumen sanguíneo a pesar de que las resistencias arteriolares estén bajas. De ahí que los vasodilatadores en estos casos ya no funcionan. Es importante recordar este diagrama. Ante la presencia de un infarto agudo con elevación del ST, las posibilidades terapéuticas son dos. Farmacológica, o sea, es a través de un fármaco fibrinolítico, un medicamento que destruya la fibrina que rodea al trombo y haya reperfusión sanguínea, o reperfusión mecánica, ya sea a través de una cirugía de puentes aortocoronarios en agudo o angioplastía primaria, angioplastía coronaria transluminal percutánea primaria, que sirve para aspirar el trombo o atravesar el trombo, inflar un balón de angioplastía y colocar un stent, que es una prótesis intravascular en caso necesario. La reperfusión miocárdica es el objetivo que perseguimos inmediato para limitar el tamaño del infarto. Restablecer la permeabilidad de la arteria responsable del infarto es importante porque con esto disminuimos la mortalidad al disminuir el daño en el músculo cardíaco
para lo cual tenemos un tiempo muy valioso en el que tenemos que actuar. Si la reperfusión se realiza en menos de una hora durante la evolución del infarto agudo del miocardio, se reduce la mortalidad hasta en un 47%, llegando a ser significativo hasta antes de las 6 horas y hasta las 9 horas. Podemos lograr disminución significante de la mortalidad si reperfundimos al paciente en este tiempo. El tratamiento médico adjunto al tratamiento mecánico en el infarto agudo del miocardio incluye aquellos fármacos que puedan mejorar el equilibrio en el consumo de oxígeno miocárdico, tratando de aumentar el aporte sanguíneo o disminuir la demanda de oxígeno, o aquellos que evitan la trombosis para conservar el lumen vascular, los vasodilatadores coronarios, los reductores del consumo de oxígeno como los beta bloqueadores, los antiagregantes plaquetarios, principalmente ácido acetil salicílico, clopidogrel, anticoagulantes, heparina, enoxaparina, reductores del colesterol que tienen efectos pleiotrópicos como la atorvastatina, son los fármacos coadyuvantes junto con el tratamiento mecánico, ya sea quirúrgico o principalmente la angioplastía coronaria. La valoración de urgencias del paciente con infarto agudo del miocardio implica 2 pasos, básicamente. Uno es la integración del tiempo de cuando inició con los síntomas, para saber qué tipo de tratamiento poder ofrecerle. Otro es si tiene un infarto agudo con elevación del ST, si tiene riesgo de sangrado, si se utiliza un fibrinolítico, si no está contraindicado este fármaco, y el tiempo requerido para una angioplastía coronaria percutánea a una sala de hemodinamia. Y la otra es decidir cuál es la terapia que más le conviene. Además del cuadro clínico, es el electrocardiograma el que nos va a guiar sobre el diagnóstico del paciente y el tratamiento que debe seguir. Si el electrocardiograma muestra elevación persistente del segmento ST, es un infarto agudo con elevación del ST, la terapia debe ser dirigida a la repercusión lo antes posible de la arteria coronaria responsable del infarto. Si hay un descenso del segmento ST u otras alteraciones, tenemos que utilizar antitrombóticos, heparina, tratamiento antiisquémico adjunto, pero no trombolizar. Si no hay alteraciones en el segmento ST importantes, mantener monitorización del paciente hasta llegar a un diagnóstico de certeza a través de una prueba de esfuerzo y en caso de no requerirlo, darlo de alta. Una vez que se hace el diagnóstico de síndrome coronario agudo y existe elevación del ST en el electrocardiograma, tenemos que iniciar el tratamiento antiisquémico, anticoagulante, antiplaquetario y decidir si vamos a tratar al paciente con trombolítico, con angioplastía o con cirugía. Y los pacientes con angina inestable e infarto agudo del miocardio sin elevación del ST solamente se tratan con el manejo farmacológico propio de la cardiopatía isquémica para posteriormente decidir en pacientes de alto riesgo la realización de reperfusión coronaria a través de angioplastía o cirugía con manejo médico a largo plazo y maniobras de prevención secundaria. El tratamiento del infarto agudo del miocardio en el primer contacto con el paciente a nivel hospitalario será mejorar el balance de oxígeno miocárdico a través del reposo, del control del dolor bajo sedación, preferentemente derivados morfínicos, vigilando estrechamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca, así como la saturación de oxígeno, utilizando betabloqueadores si no hay contraindicación, si existe insuficiencia cardíaca estarían contraindicados, y el uso de nitroglicerina sublingual, transdérmica o intravenosa es una indicación precisa si la presión arterial sistólica es mayor de 100 milímetros de mercurio. La repercusión precoz es clave para limitar el daño y la administración de antitrombóticos, anticoagulantes es importantísima, la de aspirina y de clopidogrel, así como de atorvastatina al inicio de un infarto
agudo al miocardio, para finalmente diagnosticar y tratar las complicaciones del mismo. En resumen, el tratamiento adjunto a la terapia de reperfusión, ya sea mecánica o farmacológica, o sea, los medicamentos que empleamos habitualmente en pacientes con infarto agudo al miocardio, con y sin elevación del ST y angina inestable, son los nitritos, la nitroglicerina, los betabloqueadores, la heparina no fraccionada, la aspirina, los calcioantagonistas, los fibrinolíticos, inhibidores de la ECA, inhibidores de los receptores AT1, las tienopiridinas, como el clopidogrel, y las estatinas. Fármacos muy especializados son los bloqueadores de los receptores 2B, 3A, que son antiagregantes plaquetarios en casos de componentes trombóticos coronarios muy significantes. Los anticoagulantes son medicamentos indispensables para el tratamiento del infarto agudo y angina inestable. Se utiliza con mayor frecuencia la heparina no fraccionada. El clopidogrel y la aspirina son administrados a dosis de carga en el caso de clopidogrel de 300 a 600 miligramos en una sola dosis si el paciente no lo tomaba previamente en caso de infarto agudo. La aspirina con solo 100 miligramos es suficiente. Lo que hacen estos fármacos es disminuir la progresión del trombo intracoronario. Las estatinas se dan básicamente atorvastatina 80 miligramos en una sola dosis. Tienen efectos pleiotrópicos, antiinflamatorios a nivel de las paredes arteriales, antitrombóticos y disminuye la carga lipídica de la placa a largo plazo. Otros fármacos utilizados son los inotrópicos positivos en general cuando el paciente tiene complicaciones, falla de bomba, insuficiencia cardíaca. Son medicamentos que se utilizan en urgencias, en terapia intensiva, cuando el paciente se encuentra con edema pulmonar o bajo gasto cardíaco importante, que condiciona choque cardiogénico. En general, el mecanismo de acción de los medicamentos que incrementan la fuerza de contracción del corazón es generar un incremento del pool de calcio intracelular para que la interacción de actina y miosina aumente y aumente la fuerza de contracción del corazón. El tratamiento de reperfusión del síndrome coronario agudo, del infarto con elevación del ST, va a depender de la disponibilidad de una sala de hemodinamia para realizar angioplastía primaria. Si esto no se puede hacer, tendrá que hacerse trombolisis. El tratamiento puede ser por trombolisis o por una angioplastía primaria, pero es importante definir términos. Angioplastía de rescate, en la cual la trombolisis se efectúa y no hay datos de reperfusión coronaria y el paciente agrava su situación y se tiene que meter a una sala de hemodinamia para rescatar de una situación aguda. Aprovecho para comentar con ustedes los criterios de reperfusión exitosa. Según el estudio TIMI-3C, son clínicos, electrocardiográficos, enzimáticos y por imagen. En conclusión, es el descenso del dolor mayor del 50% al minuto 90 de haber iniciado la trombolisis, descenso del ST mayor del 50% después de 90 minutos de haber iniciado la trombolisis y la presencia de arritmias ventriculares y un pico temprano en la aparición de los biomarcadores, o sea, las enzimas cardíacas. Son básicamente los criterios para considerar exitosa la trombolisis. Si esta no es así, se puede llevar a cabo una angioplastía de rescate o una angioplastía tardía. Existe el término también de angioplastía facilitada, en la cual se daban dosis iniciales de un trombolítico o un antiagregante plaquetario y actualmente no se utiliza. La angioplastía coronaria electiva se lleva a cabo en pacientes estables en los cuales se quiere estudiar después de que pasó un infarto al miocardio. Al comparar los dos métodos de reperfusión coronaria, notamos las diferencias significativas.
Principalmente la disponibilidad. La fibrinolisis está más disponible que la angioplastía coronaria transluminar percutánea, pero solo es aplicable al 50% de los pacientes por alteraciones hemorrágicas, contraindicaciones para su uso. 54% de los pacientes sometidos a fibrinolisis llegan a tener un flujo TIMI-3, o sea, el mejor flujo, pero presentan oclusión tardía casi el 25% y reoclusión un 10% y un 1% de ellos enfermedad vascular cerebral. En cambio, los pacientes con angioplastía se logra un flujo TIMI-3 hasta en el 90% de los casos, es aplicable en un 90% de los pacientes con un bajo índice de reoclusión y tienen un índice de accidente vascular cerebral de menos del 1%, aunque la disponibilidad de salas de hemodinamia pues es menor. Por eso es que se han ideado diagramas de flujo para pacientes que llegan con un infarto al miocardio. Como pueden ver, la toma de decisión en paciente con fibrinolisis tiene que ser mucho más rápida porque deja de tener efecto después de cierto tiempo, ya que la lisis del trombo es mucho más prolongada. En cambio, en el caso de la angioplastía, la lisis del trombo y la reparación del flujo es mucho más rápida, pero se tarda más tiempo en la preparación. ¿Cómo seleccionar la terapia de reperfusión apropiada para nuestro paciente? Si la implementación del procedimiento de reperfusión es mayor de 90 minutos, lo ideal es trombolizar al paciente. Y por lo tanto, la trombolisis es la opción preferida en circunstancias en las cuales no hay acceso a una sala de hemodinamia o se tardarían más de 90 minutos en realizar la angioplastía primaria. En pacientes que presentan mayor riesgo o el infarto es de mayor dimensión, es recomendable el intervencionismo coronario, sobre todo en pacientes que tienen contraindicado el uso de trombolíticos por hemorragia. También se debe considerar el mejor trombolítico que tenga menor error de dosificación, que sea fácil de administrar, como es el caso del tenecteplasa, que se administra a través de una sola dosis en bolo. En esta jeringa se ve el peso corporal del paciente y en base al peso corporal se administra la dosis en bolo, lo cual evita complicaciones en la administración y que el tratamiento sea más efectivo. Las contraindicaciones absolutas de trombolisis son un problema reciente de accidente vascular cerebral, neoplasia intracraneal, hemorragia interna activa y sospecha de disección aórtica. En relación a varios estudios, se demostró que no hubo beneficio del uso de trombolíticos después de 12 a 24 horas, pero si el paciente persiste con dolor o persiste con elevación del ST, después de esto puede considerarse cualquiera de las dos alternativas, trombolisis o angioplastía primaria. La persistencia del dolor más de 12 horas correlacionó con un mayor número de colaterales, aunque se sabe que la trombolisis tardía puede favorecer la ruptura cardíaca, de ahí que no se recomienda sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Una lesión aterosclerosa con un trombo agudo y el resultado con una angioplastía. Con ultrasonido intravascular podemos explorar una arteria coronaria y analizar las placas, incluso el tipo de placa que sea, fibrocálcica, así como la oposición adecuada de los estrus de los stents intracoronarios para evitar una trombosis tardía. También tenemos escalas para determinar la gravedad de la lesión aterosclerosa y decidir si el paciente, después de que pasa un infarto, es candidato a cirugía o a tratamiento intervencionista
percutáneo coronario en base a las características de la lesión, si está muy calcificada, si presenta trombos, si están afectados más de 3 vasos, si hay una oclusión total crónica asociada, la tortuosidad, si la placa está localizada en una bifurcación. Esta escala o score se llama Syntax. Syntax lo pueden localizar en la red. Pueden realizar una calificación de riesgo para saber si este paciente es candidato más a cirugía que a angioplastía en base a los resultados de mortalidad a largo plazo. En general, se recomienda si se obtiene un Syntax score por abajo de 20, 25, es recomendable el intervencionismo, pero si tiene una alta calificación, el riesgo de muerte a largo plazo es mayor con angioplastía si tiene arriba de 30 de puntuación. De ahí que nos basamos en esta calificación para tomar decisiones sobre el tratamiento del paciente después de un cateterismo, sobre qué es lo que más le conviene, cirugía o angioplastía. Ven ustedes aquí cómo la mortalidad a largo plazo con cirugía es menor, es de 2.9 a 12 meses, que con un stent taxus que llega a ser del 25% si la calificación de este paciente Syntax es mayor a 33. Los efectos de la angioplastía coronaria son muchos, es benéfico, es eficaz. El mecanismo básicamente es la fractura de la capa media de las arterias, comprimiendo la placa y la recuperación es muy rápida de los pacientes. O sea, es eficaz, es benévolo, aunque existen todavía lesiones complejas que no han podido dar buenos resultados. De ahí que se prefiere la cirugía, principalmente en enfermedad multiarterial, en tronco. Los efectos inmediatos de una angioplastía son que existe disminución del diámetro de la luz del vaso por retracción elástica de la media, lo cual progresa en semanas por inflamación y proliferación, y finalmente existe remodelación negativa del vaso que puede condicionar una reestenosis, lo cual se ha resuelto con el uso de prótesis endovasculares denominadas stents, que tienen fármacos antiproliferativos que han disminuido de manera notable la reoclusión arterial. De ahí que el intervencionismo coronario transluminal percutáneo ha incrementado notablemente su uso en los últimos años con respecto a la cirugía coronaria, la cual en situaciones de infarto agudo solamente se realiza si existe ruptura ventricular, una ruptura del septum interventricular o si por disfunción del músculo papilar o una cuerda tendinosa existe insuficiencia mitral grave. Son las indicaciones de una cirugía de urgencia en un infarto agudo al miocardio, cuya mortalidad evidentemente es muy elevada. En la actualidad, el puente preferido por sus buenos resultados, incluso sin detener el corazón, sin utilizar bomba de circulación extracorpórea, es la colocación de un puente de la arteria mamaria interna en la descendente anterior, con muy buenos resultados de revascularización miocárdica en una zona muy importante para la vida y la función de los pacientes. Pero este procedimiento no se hace en el contexto de un infarto agudo, porque el trauma, como ven, es muy amplio, la recuperación dura más de 2 meses y en pacientes de mayor edad la mortalidad es muy elevada, del 12 al 15% en cirugía urgente, por lo que se reserva principalmente para enfermedad multisegmentaria multivascular y enfermedad del tronco.
Por lo tanto, el tratamiento de elección en los síndromes coronarios agudos que cursan con elevación del ST es la angioplastía primaria y en caso de no tener la disponibilidad, la trombolisis, y si el infarto es sin elevación del ST, se puede realizar una angioplastía dependiendo de la gravedad de la situación hemodinámica y clínica del paciente, pero no trombolisis, no reperfusión con trombolisis. En aquellos pacientes en los cuales se trataron con trombolisis, debe considerarse un estudio invasivo precoz con angioplastía si presentan angina recurrente, si hay una gran elevación de troponina, inestabilidad hemodinámica, si la fracción de expulsión en un ecocardiograma es menor de 40, si existen taquicardias ventriculares sostenidas, cirugías previas o angioplastías coronarias. Además, les recuerdo que el tratamiento invasivo de la angina inestable y del infarto sin elevación del ST da mejores resultados en morbimortalidad que el tratamiento conservador farmacológico. Todo paciente que llega al servicio de urgencias con un infarto agudo al miocardio debe ser sometido a la clasificación de Philip y Kimball para determinar la mortalidad a corto plazo. Esta clasificación se divide en 4 grados dependiendo de los datos de insuficiencia cardíaca, de la presencia de estertores, de galope ventricular o tercer ruido, la presencia de edema pulmonar, ya sea clínica o radiológicamente, y la presencia de shock cardiogénico por hipotensión, vasoconstricción periférica, piel marmórea. La mortalidad va a depender del grado de insuficiencia cardíaca. Un modelo de riesgo que también tiene que estar presente en la historia clínica del paciente con insuficiencia cardíaca es la valoración de Grace, que considera la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica arterial, la creatinina del paciente, la clase de Philip-Kimball, así como la presencia de paro cardiorrespiratorio al ingreso, elevación de enzimas cardíacas y desnivel del ST en el electrocardiograma. Esta escala de Grace tiene correlación con la morbimortalidad a 30 días y a 6 meses intrahospitalaria y extrahospitalaria del paciente en base a la puntuación generada por la misma. La interpretación de esta escala es muy importante. Vean ustedes, se considera bajo riesgo a 30 días mortalidad hospitalaria cuando es menor el puntaje de 108, intermedio de 109 a 140 y alto cuando es de más de 140, donde la mortalidad hospitalaria es mayor al 3%. En cambio, la mortalidad a 6 meses, si es mayor de 118 la puntuación, es hasta el 8% de mortalidad. De ahí la importancia pronóstica para estratificar el riesgo de muerte de nuestros pacientes con infarto agudo del miocardio. Vean ustedes cómo un riesgo bajo tiene una mortalidad menor del 2%, intermedio es de 2 a 5% y el riesgo alto tiene una mortalidad mayor al 5% intrahospitalaria. Existe otra clasificación, que es una clasificación hemodinámica, la clasificación de Forrester, relacionada con la presencia de insuficiencia cardíaca en el infarto agudo del miocardio y que toma en consideración parámetros hemodinámicos como la presión capilar pulmonar que se obtiene de un catéter de Swan-Ganz y el índice cardíaco. Son parámetros hemodinámicos, pero esto se puede llevar a la clínica para poder realizar de manera estimativa el grado de disfunción hemodinámica. Para terminar, les recuerdo que el infarto agudo del miocardio puede prevenirse con una vida saludable, el buen control de la diabetes, de la presión arterial, evitar el tabaco y con el ejercicio físico. Igualmente, las recomendaciones son que todo paciente que ha tenido un infarto agudo del miocardio
debe llevar profilaxis secundaria para evitar un nuevo evento cardio o cerebrovascular mayor que va a depender de su estilo de vida y del buen control de las enfermedades crónico-degenerativas. Damos por terminado el módulo 5 de nuestro curso. Esperemos que sea de utilidad y seguimos adelante. Muchas gracias.